Los príncipes poco a poco crecían y ganaban notoriedad por sus propios méritos. Uno de los menores se llamó Jedidías, que en el español se traduce el amado por Dios. En este momento de la historia se me ocurre, por los cálculos que he hecho y que puedo estar equivocado, pero creo que su edad rayaba los 12 años. Era de buen parecer, increíblemente inteligente y solía ocupar su tiempo en medio de los libros, siendo un amigo inseparable de los sacerdotes. Con frecuencia preguntaba por sus hermanos mayores. Solía preguntar por las historias de los valientes de David. Quería saber sobre el mismo Saúl. Acostumbraba a hacer preguntas que los niños no suelen hacer. Entre ellas, quería saber por qué su papá no le dirigía la palabra a Absalón, su hermano mayor. Él lo admiraba mucho y no era para poco. Absalón no solo era el heredero al trono, sino también su descripción, que pronto les daré, era impresionante. De vez en cuando se me ocurre pensar que Jedidías, teniendo 12 años, debió decir: cuando crezca quiero ser como mi hermano, como el príncipe Absalón. Y si usted se está preguntando, pero ¿y por qué razón David no le dirigía la palabra a su hijo mayor? Bueno, lo amaba mucho. Diría que amarlo mucho no es suficiente. Creo que había un poco más que eso. Pero David suponía que no dirigirle la palabra era la única manera de darle disciplina. Él esperaba que su hijo escarmentara, que entendiera que haberle dado muerte a su hermanastro era un pecado horrendo. Y esa era la razón por la que David no le dirigía la palabra a Absalón. Le permitió regresar al reino, pero no le permitía entrar a su casa, no le permitía ver su rostro. En nuestro estudio de hoy intentaremos sumergirnos en la vida de este rey. Y yo les he venido diciendo todo este tiempo atrás que nadie iba a querer estar en sus zapatos. El célebre escritor dijo: la chispa de la rebelión es la disciplina. Y me pregunto si en la historia de esta familia la frase es cierta. Eso y más vamos a estudiar en el sermón de hoy, titulado La chispa que enciende la rebelión. Segundo de Samuel, capítulo 14, verso 1. Cuando la cita encuentren, por favor se ponen de pie. La chispa que enciende la rebelión. Capítulo 14, segundo libro de Samuel, verso 1. ¿Listas sus Biblias? Conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. Noten, David está sufriendo como papá. Aún con todo y eso, prefiere no dirigirle la palabra a Absalón. El general lo sabe. Y Joab, queriendo ayudar a su amigo y rey, tiene una pequeña idea de cómo resolver el asunto entre padre e hijo. Nunca Joab se imaginó que fue un terrible error tratar de sobrepasar la disciplina de David. Si es que era disciplina, se transformó en algo horrendo. Verso 2: envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: deténganse, no voy a leer toda la historia porque es más apasionante que ustedes lean esto en sus casas. Lo resumo en decir: Joab sabía la historia cuando Natán confrontó a David a través de una historia paralela. Pues esta vez busca una mujer que invente una historia paralela
que describa la relación entre padres e hijos. Quiebra el corazón de David y hace que David traiga a Absalón de nuevo al reino. Pero aún así, la disciplina fue: no voy a dirigirte la palabra aunque mi corazón arda en escuchar una disculpa de tu parte, aunque en mi corazón arda por saber que estás arrepentido delante de Dios. Eso es lo que David trataba. Y en esta historia usted va a encontrar cómo Joab tendió una especie de telaraña y al fin consigue su objetivo. Pero recalco, un objetivo que terminó en una catástrofe. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor, háblanos a través del estudio de tu palabra. Sé de bendición para todos. En tu nombre lo rogamos. Amén. Pueden tomar su asiento. Pronto hablaremos del chico que su nombre significa amado por Dios. Pero antes tengo que recalcar el asunto de Absalón. Es que aunque para David el muchacho había cometido asesinato, para el abuelo paterno de Absalón y para Absalón mismo, eso no se llamaba asesinato. Tampoco se llamaba venganza, se llamaba vindicar el honor de mi hermana. Eso es lo que Absalón creyó había hecho, con justicia, no con venganza. Ojo por ojo, diente por diente. Cometiste incesto, abusaste de mi hermana, no fuiste disciplinado. Entonces la disciplina te la pondré yo. Eso es lo que Absalón estaba pensando. Y cuando mató a su hermano, huyó hacia donde su abuelo materno también era rey. Lo cobijó primero porque para el rey de Gesur lo que Absalón había hecho era justo. Habían violado a su nieta y nadie había disciplinado al hechor. A esto sumamos: ahora Absalón era el príncipe heredero al trono. El rey de Gesur vio también esto como una gran oportunidad. Ahora mismo los desafío, especialmente a los que son padres, aunque no es condición. Les desafío también a los hijos. Suena como absurdo lo que voy a pedirles, pero inténtenlo. Por un momento, traten de sacar de sus principios y de sus valores el respeto y el temor a Dios. Piensen que son mortales comunes y corrientes, que son parte de una sociedad cualesquiera. Y en medio de eso, una niña de su familia ha sido abusada sexualmente. Nadie ha hecho disciplina ni ha hecho justicia con ella. De pronto, alguien surge como el vindicador y hace lo que a su mano o a su mente le llama justicia. Les pregunto, ustedes son parte del reino de Jesús ahora, un reino sin mayor conocimiento ni temor de Dios, nada más en forma humana. Pregunto, ¿la acción de Absalón era justificable o no? ¿Sí o no? ¿Significa que ustedes estarían del lado del rey de Jesús? ¿Sí o no? ¿Alguno de ustedes dice aún no? ¿O todos se inclinan a favor de Absalón? ¿Todos están de acuerdo con lo que hizo? ¿Seguros? Algunos me están diciendo que no, pero por favor, enriquezcan el estudio y díganme por qué no están de acuerdo. ¿Están de acuerdo con Absalón o no? Bueno, ¿no hay nadie en desacuerdo con él? Hermano, ¿no están de acuerdo? ¿Por qué no? Las leyes eran ojo por ojo, diente por diente. Incesto era muerte por apedreamiento.
No decía quién debía hacer justicia, solo decía que había que hacer justicia. Resulta difícil ocupar los zapatos del rey, de Jesús y de Absalón mismo. Nunca le hemos hecho a Absalón lado porque siempre hemos conocido el final de la historia y sabemos que él tenía un motivo oculto. No solo pretendía vindicar a su hermana, sino también pretendía el trono. Pero si nosotros no conociéramos el fin de la historia, yo estoy exactamente del lado de ustedes. No estoy aplaudiendo a Absalón, ni estoy diciendo que Dios iba a aprobar esto, solo estoy diciendo que lo entiendo. Pues bien, pregúntese ahora si usted es el abuelo. Ahora usted ya no es Absalón, usted es el abuelo de Absalón. ¿Le daría abrigo a Absalón, sí o no? ¿Lo cobijaría? ¿Se sentiría orgulloso porque su hijo vindicó a su hermana? Bueno, ahora ocupe por unos minutos el calzado de David y conviértase en papá de Absalón. Dejar de hablarle por algún tiempo, esperando que el muchacho recapacite en que ha cometido un pecado, porque ellos no son parte de un principado pagano, ellos son parte del reino de Dios. Y antes que la ley secundaria de ojo por ojo, diente por diente, antes de justicia humana, estaba la justicia de Dios. Entonces David esperaba que su hijo recapacitara, y lo único que se le ocurre como papá ante la angustia de haber perdido a su primer hijo es no dirigirle la palabra por algún tiempo, esperando que recapacite. Les pregunto, ¿es sabio o no lo que David hizo? Ahora usted es el papá. ¿Es sabio o no es sabio tratar de darle una lección a su hijo y que éste recapacite? ¿Lo haría o no lo haría? ¿O usted tiene un consejo mejor como papá que darle a David para hacer que su hijo entre en mesura y en razón? Pastor, ¿acaso está justificando a David? No. Solo estoy diciendo que usted use el calzado de papá ahora y que usted me diga y le diga a la historia: yo tengo algo mejor que hacer con Absalón. Tengo un castigo que iba a funcionar. Tengo un castigo contra el príncipe, contra el hombre más admirado en el reino, con el único que puede conseguir una alianza con el reino de Jesús, con el que todo el mundo dice que vindicó a su hermana, excepto el cielo. ¿Usted tiene algo que decirle a David? Bueno, sabemos que si retomo el consejo absurdo de sacar de nuestras mentes y nuestros valores a Dios y ponemos en nuestras mentes y en nuestros corazones el temor a Dios, sabemos que eso no es vindicar a nadie, sabemos que eso es venganza, sabemos que es un pecado horrendo, pero quise que por un rato entendieran lo que ellos estaban buscando y sintiendo. En honor a todo esto, debo entonces decir algunas verdades básicas. Entre ellas, la primera: si nuestras vidas carecen del temor a Dios y de valores espirituales que solo se adquieren estudiando la Biblia. Recalco, si nuestras vidas carecen del temor a Dios y sus valores que solo se aprenden estudiando la Biblia, pueden estar seguros que nuestra historia no va a ser mejor que esta historia. Cambiarán detalles, desde luego, no somos reyes ni príncipes, pero dolor, intriga y sufrimiento
se sentirá igual. Por ello, hombres, mujeres, adultos y jóvenes, cuando se nos ocurra sacar a Dios de nuestras vidas, cuando ya no tengamos el tiempo ni la sensatez para estudiar su opinión en la Biblia, pueden estar seguros que nuestras vidas no tendrán freno. Y haremos cosas iguales o peores que esta historia. Porque Absalón y su abuelo, al igual que su hermanastro Amnón, decidieron poner a Dios a un lado y vivir a sus anchas. Y mire que tenían por papá a un hombre que tenía temor de Dios. Pero de pronto quisieron vivir a sus anchas. Segunda cosa, poner disciplina siempre será asunto de padres. Y no digo privilegio, digo asunto de padres. Y someterse a la disciplina será siempre asunto de hijos. No se puede cambiar el orden. Y para aquellos que no tienen relación entre padres e hijos, pues piensen entre jefes y empleados, entre gobierno y pueblo. Y lo repito, siempre poner disciplina es asunto de los que tienen autoridad, y someterse o rebelarse a ella es asunto de los que están bajo autoridad. El pagano escritor dijo: si no hubiera disciplina, no hubiera rebelión. Y les pregunto, ¿tienes razón o no? Vamos, piénsenlo con profundidad. Él gritó: si no hubiera disciplina, no habría rebelión. ¿Cierto o no cierto? ¿Alguien está en desacuerdo con el escritor pagano? Cuando me refiero a pagano no digo que venía del infierno, solo digo que no sacó de la escritura sus opiniones, sino de sus propias vivencias. Es cierto entonces que la chispa que enciende la rebelión es la disciplina. Entonces, como ninguno de ustedes discrepa con ese escritor, les pregunto, y ahora les pregunto a los papás, porque es asunto nuestro poner disciplina. Y nadie quiere rebelión en sus vidas. Ningún gobernante quiere que el pueblo se rebele, ningún jefe quiere que sus empleadores se insubordinen, y mucho menos un padre que ama a sus hijos quiere que sus hijos no acepten su dirección. Y si el escritor tiene la razón de que la chispa que enciende la rebeldía es la disciplina, entonces es mejor no ponerla. Pastor, parece que tiene más preguntas que respuestas en el sermón de hoy. ¿Acaso la vida frecuentemente no está más llena de preguntas que de respuestas? Pero esta vez, para ventaja nuestra, sí las hay. Solo que hay que pensar 2 o 3 veces en esto. Y puedo de una sola vez decir a todos los papás o a los que tienen autoridad como jefes o como gobernadores o lo que fuera: no podemos cambiar la verdad del escritor pagano. La chispa que enciende la rebelión es la disciplina. Pero el día que a usted se le ocurra no poner disciplina, encendió la anarquía, que es mucho peor. Y ningún reino puede vivir o sobrevivir sin disciplina. El problema grave de poner disciplina, porque esto pareciera que pone en una ventaja a los que tenemos el privilegio de disciplinar, seamos papás o jefes. Y los que tienen que soportar la disciplina están en desventaja, sobre todo si los que ponen la disciplina son hombres como David.
Y si usted me pregunta, ¿es que acaso David no era un buen hombre? Les voy a contar lo que era David en este entonces. Creo que su vida rayaba un poco arriba de los 60 años. No es importante la edad, baste con decir que era ya un hombre adulto y sus hijos eran hombres. ¿Cómo era David para ese momento de la historia? Era un hombre que los sentimientos de culpa lo mortificaban día y noche. Eran como fantasmas que le recordaban y lo despertaban, diciéndole: tus hijos cometen errores por culpa de tus adulterios. Tus hijos están sin freno y sin control porque tú eres un mal padre. Y lo recalco, como fantasmas que en la noche se apoderan de sus pensamientos y se sabe culpable. No necesita que los chismosos y entrometidos del reino lo culpen. Se sabe culpable. La culpa lo está atormentando tanto que en el Salmo 32 y 51 en sus casas lo pueden leer. Él lo grita y dice que se siente enfermo. En cuanto a su hogar, estaba hecho en pedazos. La envidia, la amargura, la intriga, el pleito por el poder era la música que escuchaba a diario. Y alguien preguntó: ¿hay peor dolor para un padre que ama a Dios que ver a su familia partida en pedazos? Usted tendrá la respuesta. En cuanto a lo profesional, es cierto que era el rey y algunos todavía lo miraban con respeto, pero ¿a quién le importa que otros le tengan respeto cuando él ha perdido el respeto por sí mismo? Él sabe que asesinó a su amigo. Él sabe que desde entonces los valientes de David, sus amigos del alma, que ahora son gobernantes con él, dudan de su dirección. Él sabe que sus críticos cada vez son más en el reino. Sabe que para entonces tenía pies de barro y estaba a punto de que sus pies se rompieran. Y la pregunta es, cuando se vive así, ¿se puede poner disciplina? ¿Puede tener sabiduría y sensatez para intentar disciplinar a sus hijos o lo que es peor o mejor? Quiere enseñar al heredero al trono, porque según él, el hombre que construiría la casa de Dios era Absalón. Según él, si Absalón seguía manchando sus manos de sangre, tampoco vería cumplido su más grande deseo, que uno de sus hijos le siguiera en amor a Dios. ¿Se puede poner disciplina así? ¿O aquellos ante quienes se pone disciplina querrán someterse? ¿Acaso los críticos del reino no se vuelven cada día más ruidosos? Piénselo ahora de esta forma. Si a un Dios que nunca se equivocó tuvo sus críticos en el cielo, con mayor razón usted y yo, que ni siquiera llegamos a caricatura de príncipes. Entonces, los consejos, entre otros, papás. Antes de que yo lo diga, mejor lo decimos de sus propios labios. ¿Cuál es el error más grave que ustedes cometieron cuando eran jóvenes? Por favor, que sus mentes viajen, retrocedan el tiempo y díganme cuál fue el error más grande que cometieron cuando eran jóvenes.
Seguro tenemos muchos ahí, pero el peor de todos. ¿Alguien quiere compartirlo? Y por supuesto no tiene que ser nada indiscreto, dígalo de forma genérica. ¿Cuál fue el peor error? A ver. Ser desobediente con los padres. Bueno. ¿Alguien más quiere? Sí, Oscar. Alcoholismo. ¿Alguien más quiere compartir? Más nadie, todos los demás no cometieron nada de qué avergonzarse. ¿Sí? Llevarle la contraria a sus padres. ¿Sí? Adulterios. ¿Quiénes más? No honrar a sus padres. ¿Algo más? ¿Más nadie? ¿Sí? Creo que los que ya opinaron no se dieron cuenta que todos sus errores se resumen en lo que Eric recién dijo. Si ustedes hubieran sentido temor y respeto por Dios cuando eran jóvenes, ¿habría sido alcohólico, Oscar? ¿Habríais respetado a sus padres, David? ¿Habríamos cometido adulterios? Entonces, ¿cuál es el error más grande que cometimos cuando éramos jóvenes? No buscar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. ¿Recuerdan cuando el proverbista dice en uno de sus proverbios, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días en que te amargaste? Entonces, papás, cuando estábamos jóvenes, cometimos el más grande y más, no es parte de mi vocabulario y menos del púlpito, pero no encuentro otra en donde yo me castigue más. Y por eso digo, el error más grande y más estúpido que yo pude cometer fue no buscar a mi Dios con todo mi corazón y con toda mi fuerza. Y eso me hizo cometer un sinfín de errores. Ahora ya somos adultos y ya sabemos que ese fue el error. Entonces, ¿cuál es el consejo? No lo repitamos. Ya nos equivocamos bastante. Y aunque no tengamos como padres solvencia moral y aunque la culpa nos carcoma, debemos pedirle a Dios sabiduría para poner disciplina. Es parte de nuestro rol como padres. Y cuando las cosas se salgan de control como se salieron en la vida de David, aceptemos las causas que vengan, o mejor dicho, las consecuencias que vengan, como la disciplina de parte de Dios para nosotros. Cuando fuimos jóvenes no quisimos escucharlo. Ahora lo estamos pagando. Bueno, sometámonos a eso. Y como ya no somos jóvenes en donde la disciplina es la chispa de la rebelión, aceptemos más bien la disciplina como la chispa de la sumisión delante de Dios. En cuanto a Absalón, porque esto no es solo para los que somos papás, también para los que son hijos. Debo ahora hacer un apartado especial y presentárselos. Su nombre significa Padre de Paz. Curioso su nombre. Supongo que David en sus inicios nunca pensó que era el heredero. Y por alguna extraña razón que yo la asocio con la alianza con el principado de Jesús, creo que su intención era viviremos en paz, y este chico anuncia la paz entre ambos reinos. Su apariencia física, impresionante, sin exageración lo recalco, pues la Biblia no exagera nada. Dice que en todo Israel
no había nadie tan alabado por su hermosura desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Perfecto. Cualquier escritor podría imaginar descripciones casi no humanas. Y rezo la de uno de mis escritores favoritos. Dice, un hombre de 1.90 metros de altura. Su piel resaltaba entre los israelitas, pues era de color blanco. Sus hombros anchos, sus músculos tan definidos que se podía augurar un hombre de hierro tras sus vestiduras. Las facciones de su rostro rayando la perfección. Y si esto no es suficiente, cuando cabalgaba, su cabello largo parecía danzar con el tropel de su corcel. Un príncipe sacado de cuento de hadas, pero de la vida real. Hombres y mujeres le admiraban. Querían tener algunas de sus ventajas. El mismo Gedidías alguna vez debió inclinarse y ver hacia arriba a su hermano mayor y decirle, cuando crezca quiero ser como tú. Para colmo, sus ventajas se coronaban con que la sangre que corría en sus venas era de 2 reinados. En Jesús y en Israel, ismaelitas e israelitas estarían gozosos de que Absalón fuera el heredero al trono. Olvido la descripción de este escritor y si la comparación que voy a hacer ahora les parece exagerada, las disculpas. Pero creo que si no todos los jóvenes, o una gran parte de ellos, llevan en sus venas un poco de Absalón. Me refiero que aunque sus padres no sean reyes, han cuidado de sus hijos como príncipes y princesas. Y no han sido los mejores. David tampoco fue el mejor. Pero dentro de sus conceptos o dentro de sus propias carencias, sus hijos eran príncipes y princesas. Hablo de que aunque su belleza no sea infranqueable al igual que la de Absalón, su juventud, su fuerza, las oportunidades que sus padres no tuvieron, y sin dejar de decir que las que son princesas, pues también bellas. Por eso digo, si mi comparación es exagerada en decir que todos tienen un poco de Absalón, perdóneme, pero es lo que quiero hacer para lo que sigue de mi sermón. Cada quien en su reino es un pequeño Absalón. Pinta para ser el rey. Y pinta como ese cuadro. Como quisiera tenerlo de nuevo. Lo rompí, se me arruinó, no sé qué pasó con él. Es un cuadro en perspectiva. Lo compré cuando estudié ingeniería y en dibujo 2 me enseñaron perspectiva. Usted puede ver como que si la imagen está en tercera dimensión y va de más a menos. Cuando sus ojos se clavan en el cuadro, usted no ve lo menos, solo ve lo más, ve la imagen principal, pero no es la principal. Y lo primero que se ve es a un gato con sus uñas de fuera a punto de disfrutar su banquete. Un ratón que está asustado porque ese monstruo está a punto de comerle. Luego en perspectiva hacia atrás aparece un perro, también con sus uñas de fuera. Esta vez no son uñas, son garras. Y está sonriendo tras el gato. Y su sonrisa dice, ay, come pronto a ese ratón, porque así mi banquete va a ser mejor. Te como a ti y al ratón dentro.
El gato no ha visto al perro. Pero un poco más atrás está un oso detrás del perro. Y con una sonrisa más sarcástica aún. Vaya banquete que voy a darme. Un perro, un gato y un ratón en un solo bocado. Y más atrás el cuadro dice: cada quien es grande en su propio reino. Cuidado, porque atrás de ti hay otro más grande. Pues bien, pienso que todos alguna vez en la vida hemos pensado como Absalón o como ese gato. Que todos los que están abajo son nuestro próximo banquete. Y en honor a ello, les tengo que preguntar a todos los Absalón que están aquí: ¿qué harás con la disciplina? Es asunto de padres poner disciplina, y es asunto de hijos someterte a la disciplina o rebelarte contra ella. Es asunto de empleadores y de empleados. No vamos a cambiar la historia, siempre será igual. Y tienes razón si me dices que lo que a tu juicio tus empleadores, tus jefes, tus padres o los que tienen autoridad sobre ti están poniendo no es disciplina, es ridiculez. No te culpo. Pero es asunto de los padres y de los que tienen autoridad poner la disciplina, y es autoridad de los subordinados decidir si se van a someter o se van a rebelar. Es probable que ahora mismo tienes por jefe o por papá a alguien que ya perdió la razón, y la testarudez le hace casi ser injusto contigo. ¿Qué vas a hacer? Si quieres algún consejo de qué hacer, no te pierdas el estudio del domingo. Y si me dice, ay, me va a dejar con las ganas, estudie la Biblia, ahí le van a hablar mejor que aquí. Pero me anticipo en decirle, Gedi Díaz, el hermano menor, se encuentra con la historia y en una especie de monólogo empieza a preguntar por su hermano mayor. Y la historia se anticipa en contarle cómo termina su hermano mayor. Eso usted puede buscarlo en la Biblia. Por hoy, y debido al tiempo, me queda un pequeño consejo para mí. Pequeño en cuanto a tamaño de tiempo, pero inmenso en cuanto a principio de vida. Entiendo que estemos confundidos como papás, como hijos, como empleados o como pueblo con la disciplina que los que tienen la autoridad ponen. Entiendo que en repetidas veces nos sentimos llenos de ira y repugnancia porque creemos es injusto. Exactamente como Absalón. Absalón tiene razones sobradas para estar lleno de rabia contra Amnón. Y tiene razones sobradas para discrepar contra su padre, porque éste no ha puesto disciplina a su hermanastro. Y claro, todo eso sumado al motivo oculto de que él quiere el trono por medios absurdos y nefastos, entonces entra en rebelión. Traer a su hijo de nuevo al reino e intentar ponerle disciplina fue la chispa que encendió la rebelión en Absalón. No sé qué habría pasado en la historia si David seguía llorando en silencio, porque Joab, el general, hizo traer a Absalón porque David estaba deprimido. A David no le importaba el trono, solo le importaba a su hijo, al que no veía. Joab quiso hacer algo bueno. Bueno, ahora también digo a los que somos papás, empleados, hijos o empleadores: discrepamos con todo
y con todos, y quizás razones tenemos. Pero hay un error que los jóvenes, que ahora somos adultos, cometimos tiempo atrás y no lo queremos repetir una vez más. ¿Cuál fue ese? No respetar a Dios sobre todas las cosas. Mire, hay tantas cosas en esta vida que no las vamos a entender. Hay tantas preguntas en esta vida sin respuestas. Y si quieren ejemplos, trate de explicarme por qué malos padres como Saúl tuvieron a Jonatán como hijo. O trate de explicarme por qué David tuvo a Jedidías y a Absalón. Uno, Dios lo amaba por su corazón, y el otro, su vida terminó pronto. Recibieron la misma educación. David no fue buen padre con ninguno de los dos. Así que yo ahora pregunto, ¿por qué habrán buenos hijos que tienen malos padres que tienen buenos hijos? ¿Hay algún patrón humano que puedan seguir y expliquen su vida? No lo hay. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Someternos humildemente bajo la disciplina y la autoridad de Dios. Ese fue el error que cometimos antes, no someternos. Que la juventud fue la excusa, ¿qué importa la excusa? Fuimos rebeldes. No volvamos a hacerlo. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Vamos a orar. Señor, gracias por lo que tu palabra nos enseña. Perdónanos por las veces que, como yo, otros han sido rebeldes a la disciplina que tú quieres imponernos. Te suplicamos que tu gracia y tu consuelo nos acompañe y que sea tu Espíritu Santo aclarando nuestra mente y guiando nuestra alma hacia ti. Por los empleadores y por los papás, hombres con autoridad y mujeres con autoridad, que intentando poner disciplina nos hemos equivocado más, perdónanos. Aquellos a quienes la culpa nos carcome, perdónanos. Danos coraje y sabiduría. Y a los hijos, Señor, a los que somos empleados, a los que somos parte del pueblo, ayúdanos a someternos a la disciplina como parte de un plan divino, no en donde somos necios o tontos, sino en donde esperamos el momento en donde tú nos dices cómo actuar. Padre, gracias por hablarnos, y si hay personas sin Jesús esta noche, ruego toque su corazón tan fuerte que él o ella vengan a Cristo. Mientras todos oran, no importa si es papá, hijo, si es empleado o empleador, importa que usted y yo no debemos seguir sin Dios. Eso es lo que importa. Y nadie le va a juzgar por su estilo de vida presente o pasado. Esto es entre usted y Dios. Por lo que si alguien dice, predicador, yo necesito a Dios en mi vida, le respondo, yo también y mucho. Por eso, reciba a Cristo en su corazón. Si alguien dice, quiero hacerlo donde está, levante su mano en señal y permítame orar con usted. Baja su mano de inmediato. ¿Habrá alguien esta noche que levanta su mano? Dios le bendiga, puede bajarla. ¿Habrá alguien más que viene a Jesús y me deja orar con usted y con valor y decisión pone su mano en alto esta noche? ¿Alguien más? Alguien más que levanta su mano. Señor, gracias, y a los que asistieron, te ruego les des una nueva oportunidad. Que tu paz y bendición nos acompañe a todos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Nos vemos fin de semana en la continuación de este capítulo. Que la paz de Dios vaya con cada uno.